El viento ululaba entre las ramas desnudas de los árboles mientras la luna, fría y pálida, iluminaba la vieja cabaña en el bosque. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse a ese lugar después del anochecer. No porque estuviera abandonado, sino porque dentro aún se sentía su presencia. Lilith. Dicen que su historia es tan antigua como el pueblo mismo. Una mujer hermosa, de ojos oscuros como la noche, que vivía apartada de todos, rodeada de rumores y susurros. Algunos decían que practicaba rituales prohibidos, otros aseguraban que hablaba con las sombras. Pero la verdad era mucho peor. Una noche, su casa ardió en llamas. Los aldeanos juraron que la vieron salir ilesa del fuego, su piel intacta, sus labios curvados en una sonrisa macabra. Desde entonces, las desapariciones comenzaron. Niños, viajeros, incluso animales del bosque, simplemente se desvanecían sin dejar rastro. Ahora, los más ancianos advierten a los jóvenes que nunca pronuncien su nombre en la oscuridad. Que si lo hacen, sentirán un aliento helado en la nuca y escucharán un susurro en su oído. No deberías haberme llamado. Las noches en el pueblo de Hollow Creek siempre habían sido tranquilas. Las luces de las casas se apagaban temprano, y las calles quedaban sumidas en un silencio sepulcral. Sin embargo, hace muchos años, cuando la luna llena brillaba con intensidad sobre el bosque, los aldeanos cerraban sus ventanas y aseguraban sus puertas con miedo. No por el viento, ni por ladrones, sino por Lilith. Se decía que Lilith no nació como los demás. Nadie recordaba a sus padres, ni de dónde había venido. Simplemente apareció un día, una niña de cabello azabache y ojos como la noche, caminando por el borde del bosque con una expresión vacía. Al principio, la comunidad la aceptó con recelo, adoptándola como una huérfana más. Pero con el tiempo, comenzaron los susurros. Los rumores. Los miedos. Los ancianos afirmaban que Lilith hablaba con cosas que no podían verse. Que su sombra se movía incluso cuando ella estaba quieta. Que los perros del pueblo, aquellos con un instinto casi profético para detectar el mal, se alejaban de ella con el lomo erizado y gruñidos de advertencia. Pero lo que realmente desató el pánico fue la desaparición de los niños. La primera en desaparecer fue Elise Carter, de 6 años. Sus padres la vieron jugando en el patio trasero al atardecer, pero cuando fueron a buscarla, su risa había desaparecido con el viento. Solo encontraron su muñeca favorita, sucia y abandonada en la hierba. No hubo rastro de forcejeo, ni huellas, ni signos de lucha. Fue como si la niña hubiera sido absorbida por la nada. Luego fue Samuel Fischer, un joven de 12 años que había desafiado la superstición del pueblo. Dijo que no tenía miedo de Lilith, que la historia de una bruja en el bosque era solo una invención de los viejos. Y para probar su valentía, una noche tomó una linterna y se adentró en el bosque. Nunca regresó. Los aldeanos buscaron por días. Algunos aseguraban haber escuchado su voz pidiendo ayuda en la profundidad del bosque. Otros decían que, a altas horas de la noche, se podía ver una figura alta y delgada caminando entre los árboles, con una silueta femenina, pero con ojos que reflejaban la luz como los de un depredador. Después de la cuarta desaparición, la gente dejó de hablar de ella en público. Se volvió un tema prohibido, un miedo silencioso que nadie quería enfrentar. Hasta que, una noche, la casa de Lilith se incendió. Las llamas devoraron la pequeña cabaña en cuestión de minutos. Nadie intentó apagar el fuego. Nadie gritó por ayuda, porque todos creían que al fin se habían librado de ella. Pero, el horror apenas comenzaba. Al día siguiente, entre las cenizas de la cabaña calcinada, los aldeanos encontraron algo que hizo que la sangre se les helara en las venas. No había restos humanos. Ni huesos, ni cenizas, ni un solo indicio de que alguien hubiera muerto allí. Lilith había desaparecido. O peor aún, había sobrevivido. Desde entonces, los relatos sobre su presencia solo aumentaron. Una niña pequeña que caminaba sola en la niebla. Un susurro en la oscuridad cuando nadie más estaba cerca. Un frío repentino que erizaba la piel en medio de la noche. Y aquellos que se atrevían a pronunciar su nombre en voz alta, nunca volvían a ser los mismos. Los ancianos advertían a los más jóvenes. No vayas al bosque de noche. No mires a los espejos si estás solo. Y por encima de todo, nunca, jamás, digas su nombre en la oscuridad. Porque si lo hacías, sentirías un aliento helado en la nuca. Y en el reflejo de tu espejo, justo detrás de ti, verías unos ojos oscuros observándote. Y entonces, escucharías su voz. No deberías haberme llamado. Los años pasaron y la historia de Lilith se convirtió en un simple cuento para asustar a los niños.
algo que los adultos susurraban con voz temblorosa en las noches de tormenta, pero que pocos se atrevían a tomar en serio. Con el tiempo, el miedo se desvaneció, enterrado bajo la rutina del pueblo. Pero como todo secreto oscuro, el horror nunca desapareció por completo. Solo esperaba el momento adecuado para despertar. Fue entonces cuando llegaron Ethan, Daniel, Sophie y Clara. 4 jóvenes que no creían en cuentos de fantasmas. Se burlaban de las historias de sus abuelos, riéndose de las supersticiones que los mantenían alejados del bosque. Para ellos, Lilith no era más que un mito, y estaban dispuestos a probarlo. «Es solo una casa vieja y en ruinas», dijo Ethan, el líder del grupo, con una sonrisa confiada. «Vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar?» El plan era simple: ir hasta la cabaña de Lilith y quedarse allí por la noche. Tomar algunas fotos, grabar un par de vídeos y demostrarle al pueblo entero que la historia no era más que una tontería. El sol ya se ocultaba cuando llegaron al bosque. Las sombras se alargaban entre los árboles, creando figuras inquietantes en la penumbra. A medida que se adentraban en la maleza, el ambiente se volvía más pesado, como si el aire mismo se negara a dejarlos avanzar. Sophie fue la primera en sentirlo. «Esto no se siente bien», susurró, abrazándose a sí misma. «Hace mucho frío». «Es solo el clima», respondió Daniel con una risa forzada. «No empieces con eso ahora». Pero Sophie tenía razón. El aire estaba gélido, incluso más frío que en el resto del bosque. Y entonces lo vieron. La cabaña seguía allí. No en ruinas, como habían imaginado, sino de pie. Las paredes de madera oscura parecían intactas, y la puerta, aunque vieja, parecía haber sido abierta hace poco. «No puede ser». Clara tragó saliva. «Si se incendió, ¿por qué sigue aquí?» Nadie respondió. Porque en el fondo, todos habían sentido lo mismo. Algo estaba mal en ese lugar. Aún así, Ethan fue el primero en avanzar. «Vamos, hemos llegado hasta aquí. No vamos a echarnos atrás ahora». Dudando por un instante, los demás lo siguieron. Al cruzar la puerta, un escalofrío recorrió sus cuerpos. El interior era aún más extraño. Había muebles cubiertos de polvo, pero nada parecía destruido por el fuego. Sobre una mesa, había velas derretidas y un espejo roto. Era como si alguien aún viviera allí. Y entonces, escucharon el primer sonido. Un susurro. Suave, apenas audible. Como el eco de una voz que no pertenecía a ese mundo. ¿Oyeron eso?, preguntó Clara, su voz temblorosa. «Solo el viento», murmuró Daniel, pero su piel de gallina decía lo contrario. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Ethan se acercó a una estantería polvorienta y encontró algo que no esperaba. Un diario viejo, de tapas desgastadas y cubiertas con un extraño símbolo. «Miren esto», dijo, mostrándoselo al grupo. «Tal vez aquí encontremos algo interesante». Pero cuando lo abrió, algo cayó al suelo. Una foto antigua. Una imagen amarillenta que mostraba a una mujer de cabello oscuro y ojos fríos, observando fijamente la cámara. Su expresión era inescrutable, hasta que miraron más de cerca. Y se dieron cuenta de que sus labios formaban una leve sonrisa. Y entonces, la vela en la mesa se encendió sola. Nadie la había tocado. Nadie había encendido un fósforo. Pero ahí estaba, una llama parpadeante en medio de la oscuridad. Y, antes de que alguien pudiera reaccionar, un portazo resonó en la cabaña. La puerta se cerró de golpe. Y esta vez, no estaban solos. Ethan se quedó paralizado con el diario en las manos. La vela seguía encendida, aunque nadie la había tocado. Las sombras en la cabaña danzaban con la luz temblorosa, creando formas imposibles en las paredes de madera podrida. ¿Qué fue eso?, preguntó Sophie, con la respiración entrecortada. «El viento», murmuró Daniel, pero esta vez nadie le creyó. Afuera, la noche se sentía más oscura que nunca. No había rastro de la luna ni de las estrellas. Solo una negrura profunda que parecía tragarse el mundo entero. Ethan tragó saliva y, sin pensarlo demasiado, abrió el diario. Las primeras páginas estaban llenas de nombres. Nombres de personas del pueblo. Algunos estaban tachados con líneas gruesas y violentas, como si alguien los hubiera escrito con rabia. Elise Carter. Tachado. Samuel Pfister. Tachado. Anna Morgan. Tachado. El corazón de Ethan latía con fuerza. Todos esos nombres pertenecían a personas desaparecidas. Personas que jamás habían sido encontradas. «Esto no es normal», dijo Clara, retrocediendo un paso. «Tenemos que irnos». Pero Ethan ya estaba pasando las páginas. Y entonces,
Encontró las palabras que lo helaron hasta los huesos. Dicen que no pertenezco aquí. Dicen que soy diferente. Tienen razón. Los escucho hablar cuando creen que no estoy cerca. Susurran sobre mi madre, sobre cómo nunca debí haber nacido. Pero ellos no entienden. No saben lo que ella me enseñó. No saben lo que puedo hacer. Las letras eran torpes, pero firmes. Escritas con una caligrafía apresurada, como si la persona que las había escrito lo hubiera hecho en un estado de desesperación. No tengo miedo de la oscuridad. La oscuridad me protege. Me habla. Me dice cosas que los demás no pueden oír. Y pronto, ellos también escucharán. Sophie sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Esto no está bien, murmuró. No deberíamos estar leyendo esto. Pero Ethan seguía pasando las páginas. Anoche, lo hice. Los llamé. Respondieron. Y debajo, una única palabra escrita una y otra vez en tinta oscura, casi negra. Ven. De repente, la vela se apagó. El grupo quedó sumido en la oscuridad absoluta. Un frío antinatural invadió la cabaña, como si algo hubiera despertado. Y entonces, el susurro. Suave, apenas un aliento en la nuca de Ethan. No deberías haberme llamado. Ethan se giró bruscamente, sintiendo su piel erizarse. Pero no había nadie. Solo las sombras, y el sonido de pisadas en el suelo de madera. Algo se movía dentro de la cabaña con ellos. Algo que no podían ver. «¡Corran!», gritó Clara, pero cuando intentaron abrir la puerta, la manija estaba helada, como si una capa de escarcha la cubriera. No podían salir. Y en ese momento, en la esquina más oscura de la habitación, los ojos aparecieron. Dos orbes negros como el abismo, brillando con un destello imposible. Y la sonrisa. Una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Lilith estaba con ellos. Los ojos brillaban en la oscuridad. Negros como la noche, profundos como un abismo sin fondo. Ethan no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado por un miedo visceral, un pánico que no podía explicar. El aire dentro de la cabaña se volvió más denso, como si algo invisible los envolviera, sofocándolos lentamente. «¿Quién está ahí?», murmuró Sophie con un hilo de voz. Nadie respondió. Pero las pisadas se hicieron más fuertes. Tac, tac, tac. Sonaban lentas, calculadas, cercanas. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si la propia oscuridad cobrara vida. Y entonces, de la nada, la voz habló. «Me llamaron. Aquí estoy». Era un susurro. Dulce. Arrastrado. Demasiado cerca. Sophie soltó un grito ahogado y retrocedió, chocando contra la mesa. La vela, que había estado apagada, volvió a encenderse sola. Pero esta vez la llama era azul, ardiendo con un resplandor antinatural. Y, en la parpadeante luz, la vieron. Lilith estaba allí, alta y delgada, con la piel pálida como el mármol y el cabello negro cayéndole sobre el rostro. Pero sus ojos no eran humanos. Eran dos pozos oscuros, reflejando un vacío imposible de comprender. Y su sonrisa no era una sonrisa de bienvenida. Era una advertencia. «Tenemos que irnos», susurró Daniel, con la voz temblorosa. Pero cuando intentaron moverse, la puerta se cerró de golpe. No estaban solos. Un murmullo bajo comenzó a llenar la habitación. Al principio, parecía un eco lejano, pero poco a poco se hizo más claro. Risas. Voces de niños. Sophie sintió su estómago retorcerse. «No», susurró, mirando a su alrededor. Las voces venían de todas partes. Algunas sonaban suaves, otras distorsionadas, pero todas tenían algo en común. Eran desesperadas. «Nos llamó. Nos trajo aquí. No podemos salir. Ahora ustedes tampoco». Ethan cerró el diario de golpe. «Basta». El silencio cayó de inmediato. Pero en cuanto Ethan levantó la vista, Lilith ya no estaba donde la habían visto antes. Ahora estaba justo delante de él. A menos de 1 metro. Sonriendo. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible lo lanzó contra la pared. «Ethan», gritó Clara. Pero nadie pudo moverse. Era como si la cabaña los sujetara, como si algo les impidiera escapar. Ethan sintió un peso sobre su pecho. No podía respirar. Lilith se inclinó sobre él, observándolo en silencio. Y entonces, le susurró al oído. «Tú me llamaste. Ahora, es mi turno». Los ojos de Ethan se abrieron de par en par cuando un frío antinatural recorrió su cuerpo. Sintió que algo se deslizaba dentro de su mente. Algo lo estaba invadiendo. «No», gritó Sophie, moviéndose al fin. Tomó la vela y,
sin pensar, la arrojó contra la figura. La llama se apagó en el aire. Y Lilith se desvaneció. Pero el aire seguía frío. El miedo seguía allí. Ethan ya no era el mismo. Cuando abrió los ojos, su mirada no era la de siempre. Algo en él había cambiado. Y cuando habló, su voz ya no era suya. Nos vemos pronto. Ethan no era Ethan. Sus ojos, que antes tenían ese brillo desafiante y arrogante, ahora eran dos pozos de oscuridad infinita. En su rostro había una expresión fría, carente de emoción, como si su cuerpo fuera solo un cascarón vacío. Clara se tapó la boca para no gritar. Ethan, susurró Sophie, sin atreverse a moverse. Él giró la cabeza lentamente hacia ella. Y sonrió. Pero no era su sonrisa. No era humana. Nos vemos pronto, repitió, con una voz distorsionada, como si alguien más hablara a través de él. De repente, las luces parpadearon. Un estruendo sacudió la cabaña. Las paredes crujieron, como si algo dentro de ellas estuviera despertando. Daniel fue el primero en reaccionar. A la mierda esto. Tenemos que salir de aquí. Corrió hacia la puerta y tiró de la manija con todas sus fuerzas. No se movió. Está trabada. Ayúdenme. Sophie y Clara se apresuraron a ayudar, empujando y golpeando la puerta, pero era inútil. Y entonces, el sonido comenzó. Un rasguño. Detrás de las paredes. Como uñas largas arañando la madera. De todas partes. Sophie sintió la piel erizarse. Dios mío. Pero Daniel ya no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en algo más. Un espejo. Uno grande, antiguo y rajado en la esquina, colgado en la pared opuesta de la habitación. Ethan desapareció en el espejo. No hubo gritos. No hubo forcejeo. Solo un segundo estaba ahí, y al siguiente, ya no. El reflejo en el cristal tembló, como si el vidrio fuera agua y alguien hubiera caído dentro. Las figuras atrapadas en el espejo gritaron en silencio. Y luego, el reflejo de Ethan apareció. Pero no estaba gritando. Sonreía. Una sonrisa idéntica a la de Lilith. Sophie gritó y se alejó de golpe. No. No puede ser. Tiene que haber una manera de sacarlo. Daniel, con las manos temblorosas, hojeó rápidamente el diario de Lilith. Aquí debe haber algo. Un conjuro, una manera de revertir esto. Las páginas pasaban a toda velocidad, llenas de símbolos y frases en idiomas desconocidos. Y entonces lo encontró. Sellar el reflejo. Cerrar el portal. Debajo, había un dibujo de un círculo de velas rodeando el espejo, con inscripciones marcadas en el suelo. Necesitamos tiza, sal, algo. Gritó Daniel. Tenemos que trazar este símbolo. Clara, con las manos temblorosas, sacó una tiza de su bolso. ¿Por qué tienes esto? Preguntó Sophie, desesperada. Dibujé en el auto antes de venir. ¿Qué importa? Solo dibuja el maldito círculo. Con movimientos frenéticos, empezaron a trazar el símbolo alrededor del espejo. La madera del suelo crujía bajo sus pies, como si la cabaña estuviera viva y resistiéndose. Y entonces, el reflejo de Ethan se movió. Golpeó el espejo desde dentro. Un golpe fuerte. Después, otro. Las sombras atrapadas en el cristal comenzaron a retorcerse. Y en la superficie del espejo, Lilith apareció detrás de Ethan. Clara dejó de respirar. Los labios de Lilith se movieron en un susurro silencioso, pero lo entendieron perfectamente. No pueden salvarlo. Daniel sacó una navaja de su bolsillo y se cortó la palma de la mano. Dice que necesitamos una ofrenda de sangre para activarlo, jadeó. Sophie, termina el símbolo. Pero antes de que Sophie pudiera hacerlo, el espejo se resquebrajó. Las luces en la cabaña se apagaron de golpe. Y el mundo se sumió en la oscuridad. Una risa suave llenó el aire. Lilith los estaba esperando. El último susurro. La risa de Lilith llenó la cabaña. Un sonido bajo y arrastrado, como si miles de voces se unieran en una sola. Las sombras en las paredes se retorcieron, alargándose y tomando formas imposibles. Y entonces, el espejo explotó. Cristales volaron en todas direcciones, cortando la piel de Sophie y Clara mientras caían al suelo. El reflejo de Ethan desapareció, pero su cuerpo no regresó. Solo quedó el vacío. Un silencio abismal envolvió la habitación. Y en medio de la oscuridad, Lilith apareció. Su figura se materializó entre los restos del espejo, emergiendo lentamente, como si estuviera saliendo de las sombras mismas. Alta, desgarbada, su piel pálida y estirada como la de un cadáver. Su sonrisa era más grande que antes. Y sus ojos eran pozos de pura oscuridad. Oh, no,
susurró Clara, incapaz de moverse. Lilith levantó una mano. Y Daniel salió disparado hacia la pared. Su cabeza chocó con un sonido seco. Cayó al suelo, sin moverse. «No», gritó Sophie, corriendo hacia él. Pero Daniel no respondía. No respiraba. Sophie sintió un nudo en la garganta. Lilith se estaba cobrando su precio. Clara se arrastró hacia el símbolo que habían trazado en el suelo. Aún estaba incompleto. Había una oportunidad. «Sophie, jadeo, tienes que terminarlo». Sophie miró el círculo. Miró a Lilith, que avanzaba lentamente hacia ellas, su sombra envolviendo toda la habitación. El frío se volvió insoportable. Y entonces, en un impulso desesperado, agarró la tiza. Dibujó la última línea. En cuanto lo hizo, el aire cambió. El círculo comenzó a brillar con una luz rojiza. Lilith se detuvo. Su sonrisa desapareció. Y por primera vez, mostró miedo. «Ahora», gritó Clara. «Recita las palabras». Sophie, con el diario aún en sus manos, gritó las frases en latín que habían encontrado. Las paredes comenzaron a temblar. Las sombras chillaron. Lilith se retorció, su piel resquebrajándose como porcelana rota. Su boca se abrió en un grito sin sonido. El suelo se partió en dos. Un viento violento azotó la cabaña, levantando polvo y cenizas. Lilith intentó avanzar, pero el círculo la retenía. Sus ojos, negros y hambrientos, miraron a Sophie con furia. «Esto no ha terminado». Y entonces, desapareció. El suelo dejó de temblar. El aire se calmó. Y el espejo quedó vacío. Habían ganado. Pero cuando Sophie miró a su alrededor, vio el cuerpo de Daniel inmóvil en el suelo. Ethan nunca regresó. Y el bosque seguía en silencio. La maldición había terminado, o eso creían. Pero cuando Sophie y Clara salieron de la cabaña, un susurro se escuchó detrás de ellas. Suave. Lento. Justo en su oído. «Nos vemos pronto». El amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos naranjas y rojizos cuando Sophie y Clara lograron salir del bosque. No hablaron. No podían. El horror que habían vivido era demasiado grande para explicarlo. Cuando llegaron al pueblo, las luces de las casas ya estaban encendidas. Los rostros preocupados de los aldeanos las miraban desde lejos, sin atreverse a preguntar qué había sucedido. Porque en el fondo, ya lo sabían. Lilith había regresado. Pero nadie más desapareció después de esa noche. Todo volvió a la normalidad. O eso pensaron. Clara dejó el pueblo días después. No podía quedarse en un lugar donde las sombras la observaban demasiado de cerca. Sophie intentó seguir adelante, fingiendo que todo era un mal sueño. Que Daniel y Ethan nunca existieron. Hasta que, una noche, lo vio. Estaba en su habitación, preparándose para dormir. El televisor estaba apagado, el cuarto en penumbra. Y cuando se inclinó sobre su tocador para recoger su cepillo, su reflejo no la siguió. Se quedó de pie, mirándola, sonriendo. Y en la oscuridad de su propia habitación, una voz susurró suavemente en su oído. «Te dije que esto no había terminado».